Soy Fernando Murguía, soy estudiante de la carrera de técnico superior universitario en urgencias médicas y estoy cursando la materia de intervención en crisis en medicina prehospitalaria. En esta ocasión, para la asignación a cargo del docente en línea, vamos a analizar dos casos que se suscitaron, uno en el estado de Nuevo León y el otro en la Ciudad de México, en donde claramente se puede apreciar en este video que se está desarrollando una situación que va a detonar en una intervención en crisis tanto para las víctimas que han resultado lesionadas, para el personal de emergencias, para los familiares y en general. Comencemos. En este primer caso, en donde observamos que un estudiante acciona un arma de fuego en contra de una maestra y dos de sus compañeros, sabemos definitivamente que va a desencadenar en una situación donde vamos a tener que integrar una intervención en crisis. Pero ¿de dónde viene esto? Para que nosotros podamos dar una atención adecuada y una resolución de crisis efectiva, lo primero que tenemos que hacer es analizar la situación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿De dónde viene todo esto? ¿O por qué el joven decidió llevar a cabo estos hechos? No lo sabemos y nunca lo llegaremos a saber, pero sí podemos ver cuáles son las causas de dónde pudo haber tomado la idea. Y esto es que muchos de los jóvenes en la actualidad están mal orientados, están influenciados totalmente por un Internet sin control, por las redes sociales, por los retos virales. Y a pesar de que hay mucha comunicación en la realidad es que la mayoría de estas personas son solitarias, están solos y no tienen hacia dónde recurrir o hacia dónde hacerse. Entonces, esta situación va a desencadenar en una bomba de tiempo emocional. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se mezcla la adolescencia, la aportación de un arma de fuego y además el exceso de información que hay en Internet? Pues se pueden desarrollar situaciones como la que se vivieron en ese día en el estado de Nuevo León. Continuando con el análisis de la violencia en este salón de clases, vamos a buscar los orígenes de cómo es que se dio toda esta situación que derivó en un hecho tan lamentable como es la pérdida de la vida y haber dejado lisiados a dos de los compañeros, como se aprecia en el video. Lo primero que se tiene es el acceso a demasiada información, mucha violencia en los medios, mucha violencia en los videojuegos, mucha violencia en todas las plataformas del streaming, en acceso a armas, la poca supervisión que hay de las redes sociales, en donde vienen estos retos para poder cumplir ciertas pruebas y ganar followers. Todo esto va desencadenando demasiada presión, demasiada angustia que va a derivar en una depresión. Eso aunado a los cambios hormonales que se dan en la adolescencia, pues derivó en estos hechos lamentables allá en el estado de Nuevo León. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Aquí la situación que se aprecia en el video es que los profesores pasaron por alto muchas cosas. No sabemos si el niño era buleado, no sabemos si el niño tenía problemas, pero lo que sí sabemos es que era un niño solo y sabemos que era un niño que estaba solicitando ayuda, que estaba necesitando este tipo de asistencia que pasó totalmente desapercibida en este caso. Como profesionales de las urgencias, nosotros tenemos que tener la capacidad para poder detectar este tipo de eventos y este tipo de situaciones, porque tarde o temprano van a derivar en una situación de crisis. Y la crisis no solamente es para la persona que está sufriendo esta depresión, esta angustia, esta ansiedad, sino también va a derivar en las víctimas, va a derivar en los compañeros de clase que salieron despavoridos, en los padres de familia, en los maestros. Entonces, estas situaciones que se van dando y que son
sostenido y pudieron haberse contenido en ese, en etapas tempranas. Ya conforme va escalando y va incrementando el índice de violencia y de preocupación, pues va siendo más difícil. En cuanto a la crítica, definitivamente estuvo mal manejada esa situación. ¿Por qué? Porque, para empezar, un niño con un arma de fuego en una escuela no es compatible, no, no puede ser. Un niño que ha pasado por tantos problemas y que pasó desapercibido durante tanto tiempo por parte de los profesores, de los maestros, de los compañeros, es algo que pudo haberse evitado a través de una estrategia adecuada de contención. Ahora bien, una vez que se han desatado los hechos y que ya estamos en una fase de reacción, se tiene la cuestión de no saber en dónde están los muchachos, no saber quiénes fueron evacuados, no saber quiénes se quedaron en el sitio de la agresión, no saber cuántos están lesionados, no saber qué tipo de lesiones presentan estas personas. Y posteriormente, el hecho de que este chico también haya optado por quitarse la vida, pues habla de que es una falta total de planeación y prevención para la atención y el cuidado de estos chicos. Otra de las situaciones que es lamentable es la falta de información oportuna y la falta de los canales para poder difundir esta información de lo que está ocurriendo, ya que si nos ponemos en el plan de los papás que van camino hacia, la, hacia el trabajo, están realizando sus actividades diarias y de repente reciben una llamada, vente a la escuela, cuando el niño ya está en camino al hospital y en donde en el hospital se requiere que esté ya la presencia de los papás para poder firmar las autorizaciones y que puedan intervenir quirúrgicamente el muchacho donde el tiempo vale oro, es inaudito. Y que lleguen y le digan, es que no sabemos cómo está, y no sabemos a qué hospital se fue, y no sabemos en dónde está. Esa es una desorganización total. Y el otro caso, que el papá se enteró por parte de los medios de comunicación, ¿a quién le gusta ser enterado del fallecimiento o de las lesiones o de que una persona fue querida por uno, fue lesionada o fue agredida a través de los medios de comunicación? Entonces ahí realmente es un desorden tremendo el que se presenta y y que pudo haberse contenido de muchas maneras. En cuanto a mi propuesta para el caso uno, definitivamente hay que capacitar a los profesores, definitivamente hay que sensibilizar a los alumnos en contra del bullying, en contra del maltrato escolar, en contra de la violencia que se genera en los centros educativos por parte de los compañeros. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son los problemas. Cada persona es una historia y cada historia tiene ciertos desenlaces que en este caso fueron muy lamentables, que pudieron haberse evitado definitivamente si siempre y cuando los profesores hubieran tenido la sensibilidad y la capacitación para esto. Entonces, mi propuesta va enfocada en dos tipos de acciones para este caso. El primero es una fase preventiva en donde se sensibiliza a la comunidad escolar acerca del rechazo a la violencia total, al bullying y al maltrato. La segunda es capacitar a los profesores para la detección a tiempo de estos posibles detonantes, de esta acumulación de bombas de tiempo, y hablar continuamente con ellos. La tutoría y la asesoría escolar también es importante, y hablar a través de los personajes que responden a las emergencias en donde se sensibilice acerca de este tipo de violencias y se puedan organizar patrones efectivos en contra del suicidio, definitivamente son las acciones que deberían derivarse. En cuanto a la fase de reacción, número uno, definitivamente no vamos a llegar como Estados Unidos en donde los maestros defiendan a los chicos con armas de fuego. ¿Por qué? Porque no es una situación que pueda derivar en algo bueno, pero sí podemos hacer que los profesores que no se están viendo involucrados en una situación de este tipo puedan coordinar una evacuación, y una evacuación controlada en donde sepan dónde están los muchachos, a dónde salieron,
en dónde están resguardados, en donde sepan quiénes son los que están lesionados. Esto a través de la formación de personal de primeros auxilios que esté ahí en el lugar y que pueda dar una información precisa, o por lo menos que pueda hacer una llamada adecuada al 911, en donde los cuerpos de emergencia puedan llegar y puedan actuar con base en información real. Posteriormente, dar la atención y la asesoría necesaria para este tipo de casos. ¿Por qué? Porque definitivamente los maestros que perdieron compañeros, los estudiantes que perdieron a sus amigos y que se vieron influenciados por este hecho tan lamentable, por esta tragedia que se dio ahí en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, pues sí, definitivamente es una situación que va a requerir de una intervención en crisis también. Tener unos canales adecuados de comunicación en donde se les notifica a los padres qué es lo que está ocurriendo, dónde están sus hijos y cómo poder optimizar este tiempo, darles acompañamiento a los estudiantes que salieron lesionados, a los maestros. ¿Por qué? Porque es mejor que una persona que los conoce llegue a tomar decisiones o llegue a tomar una acción en el actuar médico con las autorizaciones, que sabemos que es una responsabilidad que no cualquiera acepta, pero alguien las tiene que tomar y es mejor que las tome una persona cercana a la víctima, a que la tome un total desconocido. Y lo más importante, hablar con la verdad, no mentir, no hacer un enfoque negativo hacia la atención de estas personas que pueda derivar en una tragedia mayor. Por ejemplo, que el padre se entere que su hijo está lesionado y siendo trasladado a través del radio comercial del vehículo, pues realmente no es una situación agradable para nadie. Y es algo que pudo haberse evitado. Esa es mi propuesta y por favor acompáñenme ahora para ver el caso número 2. A continuación vamos a hacer el análisis del segundo caso en donde se nos revela la presencia de un cuerpo policíaco al interior de una discoteca en la delegación de Gustavo Madero del entonces Distrito Federal, en donde presuntamente se vendían bebidas alcohólicas y estupefacientes a jóvenes menores de edad. Es entonces que las autoridades de la delegación, con autoridades del gobierno central, deciden cerrar ese lugar y es cuando implementan un operativo para detener a los dueños y para retirar a los jóvenes que estaban en ese lugar. Sin embargo, al no contar con información adecuada, al no contar con una organización de las distintas corporaciones policíacas y autoridades, pues llegan, la gente se asusta al ver el despliegue policíaco y se disponen a salir en una estampida humana. Pero ¿qué ocurre? Pues que las puertas de la salida de emergencia pues estaban obstruidas por personal de la policía y comienzan los empujones, comienzan a asfixiar a muchas personas, se lesionan, se caen, los pisan y se viene un desastre ahí. Posteriormente apreciamos en el video cómo la misma policía está sacando víctimas, la gente que está pasando por el lugar comienza a demandar la atención médica para los usuarios y de ahí también vemos cómo comienzan a cargar personas hacia la mitad del eje vial y sabemos que esto es en extremo peligroso porque no hay un control adecuado de la situación que se está desarrollando. ¿Cómo se deriva esto? Bueno, pues a la gente no hay que provocarle miedo y a la gente hay que informarle qué es lo que se está haciendo durante el ejercicio del acto de autoridad y hay que enfocarla y hay que canalizarla y hay que procurar que primero sus derechos humanos estén garantizados, segundo, la atención también esté garantizada de una manera adecuada, segura, ordenada y efectiva. Y
Ahí en este video vemos cómo es una desorganización total. Vemos también el actuar del personal que atiende a las emergencias, en donde quiere hacer todo, pero no puede hacer nada y se dedica a pedir apoyo, pero al mismo tiempo trata de reanimar a una persona, no organiza la- la colocación de los heridos adecuadamente, y esto deriva en un retraso en la atención que, que necesitaban estas personas para poder sobrevivir. ¿Cuál es nuestra función como técnicos superiores en urgencias médicas? Bueno, la primera situación es prevenir una crisis, que esto escale. Y esto iba a escalar tarde o temprano por el tipo de desastre socioorganizativo que se estaba viendo en esa puerta. ¿Hacia dónde quiero llegar con esta crítica? No es lo que hayan dejado de hacer, o no es lo que hayan hecho mal, o no es cómo se haya comportado la gente, sino que no se tiene contemplado el cómo va a responder el grupo de personas que se está viendo agredido, que se está viendo violentado, que van a responder con miedo. Y cuando la gente actúa con miedo, difícilmente llega a razonar o llega a aplicar las cuestiones de sentido común. Es ahí donde el técnico superior universitario en urgencias médicas debe de establecer un orden y debe de orientar a las personas, debe de darles un acompañamiento. Que eran demasiadas, sí, eran demasiadas para dos personas que estaban atendiendo ahí, pero ahí la atención debe de pasar a un segundo término con tal de preservar las vidas de las personas que no tienen ningún tipo de lesiones. Es decir, se debe de implementar un sistema de clasificación de lesionados o un sistema de triage para poder darle la atención a quien tiene la máxima posibilidad de recuperación y que se encuentra más grave en ese momento, y de ahí pasar a los que pueden tener una atención demorada y hasta el final los que presentan lesiones leves que pueden ser atendidos y pueden ser trasladados hasta en vehículos o en unidades de policía o en taxis o por sus medios al centro hospitalario. La propuesta que yo tengo para este tipo de eventos es, número uno, la capacitación del personal, tanto policial, bomberos, protección civil, técnico superior universitario en urgencias médicas, en el manejo de las crisis y las intervenciones que se dan. ¿Cómo puede ser esto? Enfocándonos en la orientación y en el trato de las personas, tratando de canalizar esa angustia y ese miedo que están sintiendo para poder, para que puedan responder de una manera adecuada y ordenada ante una situación de esta índole. Posteriormente al personal de emergencias, las cosas que no se practican, las cosas que no se llevan a cabo de manera rutinaria, son cosas que se olvidan. Este entorno de la atención médica prehospitalaria es muy celoso, y en el momento que uno deja de estar activo, o en el momento que uno deja de estar pendiente de lo que se está llevando a cabo, ocurre que se nos olvida, se nos cierra el mundo, o como decimos en el argot, uno se oxida. Entonces, las personas que debieron haber hecho de las ambulancias, simple y sencillamente haberse preparado un poquito más, haber coordinado la zona de triage, haber coordinado la zona de evacuación, haber coordinado la solicitud de apoyos, decir claramente qué es lo que está prevaleciendo en el sitio del incidente, coadyuvar con la policía y poner a trabajar a los curiosos y a toda la gente que está ahí como auxiliares de salud en ese momento, que ya no había peligro de una confrontación, sino que se estaba simbrando esa confianza, y posteriormente podía haber, podía haber escalado aún más a un conflicto en donde la gente enardecida pues pudiera arremeter contra el resto de los policías, contra la ambulancia y hasta con los mismos lesionados que están surgiendo de ese evento. Entonces, la capacitación es fundamental, la práctica es fundamental, la práctica conjunta es indispensable para todo este tipo de
cuestiones, el conocimiento del actuar humano ante las situaciones de miedo y ante las situaciones de estrés, y poder canalizar y orientar hacia una ayuda más efectiva en caso de que se presente una crisis emocional y se tenga que desarrollar los pasos para actuar con base en la intervención. Hasta aquí es mi participación. Agradezco muchísimo su atención y hasta la próxima. Muchas gracias.